Hola, nos encontramos ante esa situación que se repite constantemente en la que si eres un experto de Access puede que este desarrollo te aburra, pero si eres un principiante o estás evaluando Access como un posible entorno de desarrollo, te puede resultar muy interesante. Vamos a ver una utilidad que posee Access que te va a resultar imprescindible en cualquier desarrollo que realices. Estoy hablando de la posibilidad de crear campos calculados. Son campos cuyo valor viene definido mediante alguna operación de otros campos. Vamos a verlos en dos circunstancias: campos calculados en tablas y campos calculados en consultas. Evidentemente se puede utilizar en informes y formularios, pero la filosofía y el funcionamiento es el mismo que vamos a ver en este ejemplo. Vamos a crear un campo calculado directamente en una tabla. Supongamos que tenemos una tabla de alumnos en la que podemos encontrar nombre y apellidos, entre otros muchos campos. Vamos a crear un campo calculado con el nombre y los apellidos, al que vamos a llamar nombre completo. Y es aquí, en el tipo de datos, donde seleccionamos la opción calculado. Al hacerlo salta el generador de expresiones para que indiquemos la expresión de este nuevo campo. Como lo que queremos es una simple expresión de cadena, la construiremos con ampersand. Y aquí lo tenemos. También podemos utilizarlos en consultas. Tengo esta consulta con campos, unidades, precio y descuento. Posiblemente una tabla de facturas o algo así. Puedo crear un campo calculado, por ejemplo, que calcule el descuento. Le voy a llamar descuento euros. Observa que aquí en las consultas debo de comenzar con el nombre del campo seguido de dos puntos. He utilizado un ejemplo muy simple, pero el campo calculado puede ser muy complejo. Si abrimos el generador de expresiones, vemos todas las funciones que ya lleva Access incorporadas de forma predeterminada. Para terminar, vamos a ver una última cosa interesante, que es si nosotros mismos creamos una función y la utilizamos después en campos calculados. Para hacerlo, me voy a un módulo estándar y creo una expresión cualquiera. Aquí simplemente creo una expresión, mi descuento, que al valor que le paso, pues lo multiplico, pues en este caso por 0,9. Que sería, pues por ejemplo, aplicar un 10% de descuento. Esta expresión la voy a poder utilizar posteriormente en la definición de mi campo calculado. Me voy a funciones, mi app pruebas, busco el módulo y aquí tengo mi descuento. Voy a decir que se lo aplique al precio. Bueno, esto era lo que os quería mostrar hoy. Esperamos que os resulte útil en vuestros desarrollos. Nos vemos pronto.